Muy buenos días, mi nombre es Jay Colmenares y el día de hoy me corresponde hablar sobre la enfermedad de Mucha-Habermann. La enfermedad de Mucha-Habermann fue designada de esta manera en honor a los dermatólogos Víctor Mucha y Richard Habermann, quienes hicieron descripción y clasificación de la enfermedad. Veremos que también es conocida como la tiriasis liquenoide y varioliforme aguda, pleva según sus siglas, nombre que trataremos de emplear en esta presentación para sintetizar un poco su descripción. En sí, corresponde a una dermatosis adquirida infrecuente, de etiología poco precisada, pero muy probablemente de tipo inmunológico, la cual está incluida dentro del grupo de tiriasis liquenoides y la cual afecta principalmente a individuos en edades de la infancia, adolescencia y de adultez temprana. Para entender mejor qué es la pleva, debemos saber qué son las tiriasis liquenoides. Veremos que estos son un grupo de enfermedades inflamatorias que afectan la piel, enmarcadas dentro del grupo de parasoriasis. Están caracterizadas por tener lesiones papularitematosas, como las que observamos en esta imagen, que pueden tener un curso o una evolución variable dependiendo del subtipo de tiriasis liquenoide. A nivel histopatológico se caracteriza por necrosis epidérmica variable e infiltración linfocitaria. Y veremos que se pueden subclasificar en tipos, no solo en función al tiempo de presentación de las lesiones, como aguda y crónica, sino también según el grado de severidad de estas lesiones. Entre ellas vamos a encontrar la tiriasis liquenoide crónica, que es la forma más frecuente de presentación, que más se prolonga en el tiempo este tipo de lesiones, y es una forma un poco complicada de la misma. Por otra parte, la pleva, que es la tiriasis liquenoide y varioliforme aguda, aparece de manera súbita, tiene una duración mucho menor, aproximadamente de un mes, y en este caso las lesiones son más severas y empieza a haber un compromiso sistémico. Por último tenemos la enfermedad de Mucha-Habermann febril ulceronecrótica, es considerada un subtipo de pleva y en este caso pues las lesiones son mucho más extensas, más severas, el compromiso sistémico mucho más grave. Estos pacientes cuentan ya con un nivel de mortalidad que ya es considerable. Aunque se puede subclasificar este tipo de tiriasis liquenoide, muchos autores indican que esto es un poco discutible debido al hecho de que existen muchas características clínicas y histopatológicas que se superponen de una a otra, así como también pues, puntos intermedios entre estas enfermedades. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que la poca cantidad de casos registrados hacen que el establecimiento de una incidencia y prevalencia sea un poco difícil, por lo tanto resulta desconocido. Además de ello, veremos que lo que sí está bien descrito es que hay una mayor frecuencia de aparición de la enfermedad del sexo masculino, con una relación aproximada de 2 a 1. La edad media de presentación va a depender de la gravedad del cuadro. En el caso de la pleba, aparece desde el nacimiento hasta la novena década de la vida, con un pico bimodal entre los 5 y los 10 años de edad. Por otra parte, la variante ulceronecrótica se ha registrado que aparece entre los 20 meses hasta los 82 años de edad, con una edad media de 27.4 años. Por lo tanto, en reglas generales se considera que la edad de aparición más tardía se relaciona con un pronóstico peor. En cuanto a la mortalidad, veremos que las formas de tiriasis liquenoide crónica y la pleva tienen mortalidades que son poco significativas y por lo tanto están mal establecidas, mal estudiadas, mientras que la variante ulceronecrótica ha sido establecida debido a varios autores y oscila normalmente entre 15 a 25% entre cada paciente. Ninguna de este tipo de tiriasis liquenoide cuenta con una predisposición racial o geográfica y tampoco se han reconocido factores de riesgo específicos para sufrirlas. Veremos que en el caso de la etiopatogenia, la pleba cuenta con 3 teorías patogénicas que intentan explicar la etiología de la enfermedad. Estas son la hipótesis infecciosa, la hipótesis linfoproliferativa y la hipótesis inmunológica. En cuanto a la hipótesis infecciosa, de todas es la que menos aceptación cuenta. En realidad, los supuestos que permiten sugerir esta hipótesis son, por ejemplo, la presencia de brotes epidémicos esporádicos, en lo cual, pues obviamente los casos de tiriasis tienen una correlación
tanto en el tiempo como en la distribución geográfica, que permiten orientar hacia un trastorno infectocontagioso. Veremos que además esta enfermedad tiene una respuesta muchas veces apropiada al uso de ciertos antibióticos. Sin embargo, veremos que esto se le atribuye más a las propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras de ciertos antibióticos, más que a la actividad microbicida que pueda tener sobre un supuesto germen causante directo de las lesiones. Además, es muy común, o bueno, se puede observar el antecedente o curso de infecciones mientras se presenta la pleba o mientras se presenta el otro grupo de enfermedades de tiriasis liquenoide. Sin embargo, aún con todo esto, los diversos autores no se encuentran muy convencidos y los estudios tampoco nos indican que el agente infeccioso puede ser el causante directo de las de las lesiones. Sin embargo, se dice que estos antígenos pueden ser los responsables de la aparición de la respuesta inmunológica excesiva, que es causante de este tipo de lesiones en la piel. Veremos que los agentes infecciosos asociados con mayor frecuencia a desencadenar el proceso se encuentran el virus de inmunodeficiencia humana, el virus de Epstein-Barr y el Toxoplasma gondii. Mientras que los que con menos frecuencia se relacionan tenemos el citomegalovirus, el virus varicela zoster, el parvovirus B19, el estafilococcus aureus, diversos grupos de streptococos y otros microorganismos como por ejemplo el micoplasma o los virus de herpes simple. En cuanto a la hipótesis linfoproliferativa, esta consiste o se basa en el hecho de que la pleba y todo el conjunto de tiriasis liquenoide pueden ser patologías de tipo premaligna que pueden progresar a un linfoma de células T. Aunque esto último es cierto, en muchos de los casos puede haber una progresión, una transformación maligna. En realidad las cifras son consideradas como poco significativas. Entonces, ¿en qué se basa o cuáles son los datos que apoyan esta hipótesis? Primero, la semejanza clínica de las tiriasis liquenoide con la papulosis linfomatoide, que es un padecimiento linfoproliferativo bien establecido con un potencial maligno importante. Y esto se hace más que todo en base a la similitud clínica de las lesiones. Otro de los datos orientadores es la presencia, en algunos casos, de características celulares de transformación maligna, como por ejemplo la pérdida de marcadores CD5 y CD7 de superficie, la aparición de CD30 positivo, los cambios morfológicos de células T, como por ejemplo el crecimiento y núcleos voluminosos. Sin embargo, vamos a ver que estos cambios son en realidad muy poco frecuentes, poco numerosos en los infiltrados linfocíticos observados y son mucho más sugerentes para la aparición de papulosis linfomatoide que para la misma tiriasis liquenoide o la forma de tiriasis liquenoide. Y si se llegan a observar, se observa en número bastante bajo. Por otra parte, el último dato que es el que en realidad más aproxima a esta hipótesis linfoproliferativa es la detección de reordenamientos monoclonales del gen para receptor de células T gamma. Existen diversos estudios realizados por varios autores que han permitido demostrar que esto es bastante prevalente, este reordenamiento. Uno de ellos es un estudio realizado en la Universidad de Harvard en el año 2000, donde fueron sometidos a pruebas 20 pacientes que tenían criterios clínicos, histopatológicos e inmunofenotípicos bastante consistentes con la tiriasis liquenoide y varioliforme aguda. En ellos se quería evaluar la presencia de un reordenamiento molecular de este gen para el receptor y se emplearon pruebas de reacción de cadena de polimerasa y heterodúplex. En este caso, para valorar la sensibilidad y especificidad de la prueba, se utilizaron controles negativos, en los cuales se usaron células mononucleares periféricas de 10 pacientes que eran sanos desde el punto de vista de la malignidad, pero eran consistentes con la clínica y la histopatología del líquen plano, en los cuales se reconoció a través del estudio que tenían reordenamientos policlonales que son los propios de esa enfermedad, mientras que los controles, en este caso positivos, se utilizaron dos. Se utilizaron células de Hurkat, que son variables o líneas celulares propias de tipo de linfoma T no Hodgkin, así como también infiltrados celulares de linfocitos T
en micosis fungoide. Ambos presentan ya un reordenamiento monoclonal para el gen del TCR que está bien establecido. Y sí se mostró que se obtuvo dicho resultado. Entonces, a partir de este estudio que se obtuvo, que de 20 pacientes, 13 mostraron bandas en el estudio heterodúplex que eran consistentes, bandas monoclonales que eran consistentes con la presencia de un clon dominante de células T, es decir, con un reordenamiento monoclonal del TCR. Por lo tanto, un 65% de estos pacientes la presentaban. Sin embargo, se le pudieron haber dado o se le dieron varios tipos de interpretaciones al mismo. La primera era que la pleba sí podría ser un trastorno linfoproliferativo con un potencial maligno. Esto, aunque es correcto, tiene un potencial maligno, en realidad la capacidad de malignidad de las lesiones es muy baja. En segundo lugar, otra interpretación que se le daba era que la pleba era otra forma de la de la papulosis linfomatoide, es decir, una enfermedad muy relacionada o un mismo espectro de enfermedades. Sin embargo, las vastas diferenciaciones a nivel histopatológico permitieron separar una enfermedad de la otra. Y por último lugar, la interpretación más aceptada era el hecho de que este reordenamiento de TCR, estos clones que se estaban produciendo, eran respuestas adaptativas ante la exposición de un antígeno específico de tipo infeccioso, en muchos casos, que permitía la producción de este tipo de reordenamientos monoclonales, ¿sí? Por último tenemos la hipótesis inmunológica. Esta de todas es la más aceptada por los diversos autores. Veremos que esta se basa en el hecho de que la causa de la enfermedad se debe a una reacción de hipersensibilidad mediada por células T y en menor medida mediada por inmunocomplejos. En este caso veremos que el componente de inmunocomplejo se basa en el hecho de que estos pacientes pueden tener un aumento en el número de complejos antígenos anticuerpos circulantes y los estudios de inmunofluorescencia permiten distinguir un aumento de la adhesión vascular de los mismos, un depósito de inmunoglobulina M y de complemento C3 a nivel perilesional. Sin embargo, muchos autores no están seguros de que este pueda ser la verdadera causa directa de las lesiones, pero puede ser un elemento contribuyente en la fisiopatología de la misma. Aunque se pueda reconocer este estado inmunovascular, la pleba y las formas de tiriasis liquenoide no son consideradas una verdadera vasculitis, debido a que no se distinguen, en la mayoría de los casos, la presencia de fenómenos tromboembólicos y de depósitos de fibrina en el interior de los vasos. Por otra parte, el elemento fundamental dentro de la generación o de la patología y de la generación de las lesiones en la tiriasis liquenoide aguda es la infiltración de linfocitos TCD8 asociados a células de Langerhans. Se dice que entonces esta actividad TCD8 excesiva es el responsable de la necrosis extensa y de la lesión epidérmica observada en estos pacientes. Otra cosa que apoya esta hipótesis es el hecho de que en estos pacientes se reconoce un descenso importante en la relación de células TCD4, TCD8 supresores a nivel periférico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener dos tipos de manifestaciones a describir, aquellas que están asociadas con la piel y aquellas que tienen o están asociadas con un compromiso sistémico. Vamos a ver que todas las tiriasis liquenoides son dermatosis diseminadas de tipo polimórficas que cuentan con tres patrones específicos o principales de presentación. El patrón central, que afecta por forma predominante la región del tórax, el abdomen y la parte proximal de las extremidades, así como también puede afectar el cuello y la parte inferior de la cara. Esta viene siendo el patrón central, la forma más frecuente de presentación. El patrón periférico afecta sobre todo las extremidades, en muchos casos no respetando la superficie de palmas de manos y plantas de pies, y se dice que se relaciona con peor pronóstico. Por otra parte, la forma difusa compromete la totalidad de la piel del cuerpo, incluyendo cabeza, incluyendo cuero cabelludo, y es la forma más frecuente de presentarse en el caso de la variante úlcero-necrótica. Veremos que en cuanto al tiempo de presentación, pues este va a depender de si es un tipo de tiriasis crónica o es aguda.
La tiriasis liquenoide crónica puede tener una evolución en un transcurso de meses hasta años, con abundantes recidivas y recurrencias, pero en este caso pues, son tipos de lesiones mucho más leves. Por otra parte, las formas agudas aparecen de forma súbita y tienen un periodo de resolución normalmente entre 24 y 6 semanas. Es importante tener en consideración que puede haber un paso de un tipo de patología a otro, es decir, por ejemplo, una forma crónica puede pasar a un paciente a tener una forma aguda y viceversa. En cuanto a la morfología de las lesiones y su evolución, lo común es que las lesiones comiencen como pápulas o placas eritematosas, en algunos casos violáceas, que luego van a evolucionar a cambios en la superficie. En este caso, la tiriasis liquenoide crónica se asocia a lesiones de tipo descamativa, micáceas, y se mantienen de esta manera antes de resolverse. Por otra parte, las tiriasis agudas van a formar vesículas con centros hemorrágicos y luego van a pasar a generar úlceras con costras y con centros necróticos. El número de úlceras, el tamaño de las mismas y el grado de necrosis va a depender entre la tiriasis liquenoide y varioliforme aguda, que es mucho menor, a la forma o la variante ulceronecrótica, donde son mucho más extensas y más voluminosas. En el caso de la tiriasis liquenoide crónica, no llegan a tener este tipo de lesiones. Para finalizar, cuando las lesiones se están mejorando o están resolviendo, se producen efectos postinflamatorios, como por ejemplo las máculas hipocrómicas o hipercrómicas, así como también la presencia de cicatrices varioliformes o semejantes a las varicelas. Esto es únicamente en los casos de tiriasis aguda. En cuanto a los síntomas referidos con la piel, veremos que va igualmente a depender del subtipo de la enfermedad. La tiriasis liquenoide crónica tiende a ser asintomática o con prurito muy leve. La tiriasis liquenoide, la pleba, tiriasis liquenoide varioliforme aguda, puede generarse un prurito más o menos intenso y a veces dolor urente leve, mientras que la variante ulceronecrótica tiende a presentarse con dolor bastante importante. En cuanto a las manifestaciones de tipo sistémicas, tenemos aquellas que son inespecíficas, por ejemplo la fiebre, la cefalea, las artromialgias y la astenia son características de la pleba. En este caso la fiebre no tiende a sobrepasar los 38 grados centígrados. Por otra parte, cuando hablamos de la variante febril ulceronecrótica, la fiebre sobrepasa los 38, llegando normalmente entre 39 y 42 grados centígrados, y empiezan a comenzar signos y síntomas de compromiso sistémico de órganos y sistemas. Por ejemplo, las convulsiones, el ACV, la diarrea, el dolor abdominal, cambios hematológicos como por ejemplo anemia megaloblástica, pancitopenias. Esta puede generar cambios en los factores de coagulación, en trastornos de coagulación que llevan a coagulación intravascular diseminada, esplenomegalia y adenopatías. Otros cambios son la artritis, la presencia de úlceras conjuntivales, la neumonitis intersticial, la miocarditis. Cuando hay lesiones muy extensas que se sobreinfectan, puede producirse septicemia. Y cuando también hay pérdida importante de la piel, se puede generar una deshidratación tan severa que puede llevar a shock hipovolémico. A continuación podemos ver algunas de las lesiones características de las distintas formas de la enfermedad. Esta de aquí muestra máculas eritematosas y en algunos casos pues hasta placas, que bueno, no tienen ningún tipo de lesión más complicada y esto es propio de la forma de tiriasis liquenoide crónica. En este caso, este paciente muestra abundantes lesiones necróticas de tórax y abdomen y esto es característica de la variante ulceronecrótica. Y en esta podemos observar cómo son las lesiones residuales, las cicatrices residuales de tipo varioliforme en las formas de lesión aguda. Aquí te muestran otros tipos de ejemplos. Este, por ejemplo, es un paciente pediátrico, como ya sabemos, son los que principalmente se ven afectados por la enfermedad. Este vendría siendo una forma de pleba, debido a que el compromiso no es tan extenso, pero se observan lesiones necróticas. Y este de aquí muestra ya una forma, un paciente de edad superior, y muestra una forma de tipo ulceronecrótica, debido al número de las lesiones y el compromiso que se muestra. Aquí podemos observar los dos polos de este abanico de enfermedades.
La forma liquenoide crónica, que muestra en algunos casos lesiones descamativas de tipo micacia, como se ven aquí. Y aquí se puede observar un paciente con tiriasis liquenoide en su variante ulceronecrótica, con abundantes lesiones necróticas y con un compromiso sistémico importante. Debemos recordar que este tipo de enfermedades suponen una emergencia dermatológica que debe ser tratada apropiadamente porque presentan un alto riesgo de muerte, una mortalidad de hasta un 25%. Dentro de las manifestaciones histopatológicas, estas son muy importantes a la hora de poder determinar un diagnóstico diferenciales con otras enfermedades dermatológicas muy semejantes dentro del punto de vista de las lesiones epidérmicas. Vamos a ver que la más importante es el infiltrado linfohistiocytario, tanto a nivel perivascular como la presencia de extravasación eritrocítica que nos permite demostrar la lesión a nivel de los vasos sanguíneos. Es frecuente cambios epidérmicos, como por ejemplo la presencia de engrosamiento epidérmico, como lo es la acantosis, la presencia de hiperkeratosis, que es el engrosamiento de la capa corneal, otros cambios como la diskeratosis y la parakeratosis, en este caso es el mantenimiento todavía de núcleos celulares a nivel de la capa corneal, donde solamente debería ser un estrato acelular. Otros cambios es la esponjiosis focal, que es un tipo de edema intercelular que aumenta la distancia de separación entre una y otra célula. El reconocimiento de queratinocitos necróticos que se aprecian como queratinocitos mucho más eosinófilos. La presencia de exocitosis linfocítica y eritrocitaria, sobre todo en la unión dermoepidérmica. Y la presencia de vascularización epidérmica basal. Esto debido a la lesión extensa que se genera en esta interfase dermoepidérmica. Aquí podemos ver a continuación un ejemplo de un corte histológico de piel de un paciente con tiriasis liquenoide crónica. Se pueden ver algunos de los cambios que son característicos, la presencia de hiperkeratosis, engrosamiento de la capa corneal, estos núcleos que se observan aquí todavía existentes en la capa corneal, que es la parakeratosis, no deberían encontrarse allí. El reconocimiento de vacuolización a nivel dermoepidérmica, en el punto de interfase dermoepidérmica, que es muy frecuente, el infiltrado linfocítico y en algunos casos histiocítico, por eso decimos que el linfohistiocitario, y otro tipo de alteraciones como por ejemplo la esponjiosis. En este se puede observar la imagen de manera un poco más panorámica. Se puede apreciar el engrosamiento reactivo de la epidermis producto de la actividad del estado citotóxico que ejercen las células T. Esto es lo que se conoce como acantosis. Vemos también el infiltrado linfohistiocytario, importante. Podemos ver uno que otro queratinocitos necróticos que se aprecian un poquito más eosinófilos. Este es otro ejemplo. También podemos ver la hiperkeratosis con parakeratosis, el infiltrado linfocítico, engrosamiento epidérmico en algunos casos. Y este, por ejemplo, es un corte que viene de un paciente con pleva, tiriasis liquenoide varioliforme aguda, que tuvo una reactividad o cuyo desencadenante se supone que pudo haber sido una vacuna. En este caso, también podemos ver la abundante presencia de vacuolas, los infiltrados linfocíticos, la exocitosis eritrocitaria, que en este caso es mucho más extensa porque se trata de una forma de tiriasis liquenoide aguda. Otro ejemplo, se pueden observar la parakeratosis, los queratinocitos necróticos, algunos otros tipos de células, como por ejemplo las células de Langerhans o los histocitos. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que es muy importante para esta enfermedad que haya una adecuada correlación entre la clínica observada en el paciente y las alteraciones histopatológicas, debido a que existen, como ya sabemos, muchos tipos de patologías en cuanto a lo que se trata de dermatología de piel que pueden tener un aspecto semejante. Dentro de los diagnósticos diferenciales vamos a encontrar, sobre todo para el caso de la tiriasis liquenoide crónica, la parasoriapsis en placas pequeñas, en cuyo caso pues se hace muchas veces difícil de distinguir. Uno de los elementos orientadores va a ser la ausencia
o mejor dicho, la presencia de lesiones de distinta evolución en el tiempo o de distintos grados de evolución al mismo tiempo en un paciente, así como las lesiones hiperpigmentadas, que nos permiten distinguir la parasoriasis en placas pequeñas de la tiriasis liquenoide crónica. Otros diagnósticos diferenciales de la tiriasis liquenoide crónica van a ser la psoriasis gutata, la tiriasis rosada, la sífilis secundaria en su forma eritemo descamativo, mientras que la forma de sífilis secundaria variceliforme, la papulosis linfomatoide, el eritema multiforme, la varicela, otros exantemas virales y exantemas de tipo medicamentoso, van a ser diagnósticos diferenciales sobre todo de la pleva y de su variante ulceronecrótica. Otra parte es importante para el diagnóstico, reconocer las alteraciones histológicas consistentes con el cuadro. En este caso veremos que no todos los cambios histológicos van a ser específicos de la patología, por lo que se tienen que realizar diagnósticos diferenciales con el eritema multiforme y el síndrome de Steve-Johnson. El diagnóstico inmunofenotípico es útil cuando queramos estratificar un paciente de riesgo para la transformación maligna de las lesiones. Podemos distinguir cambios como el CD5 negativo, CD7 negativo, la aparición de marcador CD30, y estos pacientes en regla general lo vamos a estratificar como pacientes de mayor riesgo a una evolución de malignidad. Algo común obviamente es el aumento de números de TCD8, yo digo que son las células implicadas en la extensa necrosis epidérmica. Y otros cambios comunes es el reajuste del gen para el receptor de TCR, como ya lo hemos mencionado previamente. En cuanto a los estudios laboratoriales de relevancia, vamos a ver la hematología completa, nos puede mostrar cambios en la hemoglobina, por ejemplo, anemia megaloblástica. Podemos ver leucocitosis, es frecuente observarlo. Es frecuente también distinguir, sobre todo, y es cambios mucho más relevantes en las formas agudas. Cambios en los marcadores inflamatorios, como por ejemplo aumento de la velocidad de cementación globular, aumento de la proteína C reactiva y el lactato deshidrogenasa. Las pruebas infecciosas resultan importantes para distinguir un posible desencadenante de la enfermedad, así como también generar diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, en esta resulta importante el virus de hepatitis B, de hepatitis C, inmunodeficiencia humana, el parvovirus 19, la BDRL y el toxoplasma. Pueden también haber elevación de marcadores de necrosis hepática como la TGO o la TGP, transaminasas, cambios en las proteínas, en los estudios de proteínas, puede haber hipoalbuminemia, puede reconocerse en la electroforesis de proteínas plasmáticas, hipergamma globulinemia, pueden haber cambios en los factores de coagulación y el dímero D, como ya lo hemos visto. Las formas agudas pueden generar estos cambios, sobre todo la forma ulceronecrótica, que se ha relacionado ya previamente con la aparición de coagulación intravascular diseminada. Otros cambios son los cambios hidroelectrolíticos, como por ejemplo la hipocalcemia y la hiponatremia, evidenciables en el análisis bioquímico. En cuanto al tratamiento y seguimiento, vamos a ver que la etiología todavía poco conocida de la enfermedad hace que el abordaje sea sobre todo de tipo empírico. Sin embargo, diversos estudios han permitido reconocer terapias que muestran una respuesta bastante favorable en estos pacientes con tiriasis liquenoide. Entonces, dentro de la terapia farmacológica a emplear, se pueden utilizar los esteroides tópicos y los antihistamínicos, los cuales permiten dar un control adecuado al prurito y a la inflamación de la piel, sin generar ningún cambio en realidad en el curso o en el tiempo de resolución de la lesión. Por otra parte, los glucocorticoides sistémicos son relevantes a la hora de tratar a pacientes que tengan compromiso general, es decir, que tengan la forma de tiriasis liquenoide aguda o la variante ulceronecrótica, y tiende a utilizarse la prednisona a dosis de 40 a 60 miligramos por día para dar un adecuado control a los síntomas generales y a los síntomas referidos a la piel. Por otra parte, veremos que el uso de antimicrobianos está bastante extendido en pacientes con tiriasis liquenoide y no se hace tanto por las propiedades antimicrobianas, sino por las propiedades de tipo antiinflamatorias, antiproliferativas, proteolíticas y antiapoptósicas que tienen estos medicamentos. En estos se utilizan principalmente los macrólidos como la eritromicina a dosis de 2 gramos por día durante 4 semanas.
viene siendo el medicamento de elección en población pediátrica, mientras que la tetraciclina, dosis de 2 gramos por día durante 4 semanas, es la alternativa, o mejor dicho, el medicamento de elección para los pacientes adultos. Otra alternativa vamos a encontrar la acitromicina y la minociclidina. Además de esto, se pueden utilizar o se han utilizado en diversos estudios la dapsona y el aciclovir, sobre todo en pacientes que cursan además con infecciones virales. El uso del tratamiento con inmunoglobulinas endovenosas no resulta una terapia de primera línea para estos pacientes, pero es una alternativa bastante apropiada en algunos individuos que no responden apropiadamente a otras terapias o que tienen una intolerancia a otros medicamentos. Por otra parte, los inmunosupresores van a ser fármacos indispensables a la hora de abordar a pacientes que tengan un estado crítico, sobre todo hablando específicamente de pacientes con enfermedad febril ulceronecrótica. Entre los más utilizados tenemos la ciclosporina y sobre todo el metrotexato. Además, también se ha utilizado el tacrolimus tópico como agente inmunomodulador, lo cual ha permitido una evolución mejor de las lesiones en la piel. En cuanto a los pacientes con pérdida extensa de piel, se van a evolucionar clínicamente como un individuo que tenga un gran quemado. Por lo tanto, es importante que haya un soporte vital intensivo, una adecuada hidratación, una corrección del balance hidroelectrolítico, el uso de antisépticos tópicos para evitar sobreinfecciones que pueden llegar a ser muy extensas, y el control de parámetros inflamatorios va a ser sobre todo importante para ver la respuesta a la terapia y como un elemento pronóstico en estos pacientes. Dentro de otros tipos de terapias, ya en este caso no farmacológica, vamos a encontrar la fototerapia. Según diversos autores, se dice que esta es la mejor opción a la hora de disminuir el tiempo de resolución de las lesiones y de mejorar los resultados a la hora del proceso de cicatrización. Dentro de ellas se emplea la terapia UVB de banda estrecha, que se utiliza a regímenes de 4 a 6 sesiones por semana en un periodo aproximado de 2 meses, llevando a muy buenos resultados en cuanto a la disminución del tiempo de la lesión. Otro utilizado además es la radiación de tipo UVA. Por otra parte, de forma más reciente se ha empleado la oxigenación hiperbárica en pacientes que también pues son un poco intolerantes a otro tipo de tratamientos. En este caso, el régimen suele ser de una terapia diaria de 60 minutos a una intensidad de 2 atmósferas absolutas durante 10 días, viéndose resultados muy favorables desde las primeras sesiones. Es muy importante que todo paciente que ha presentado tiriasis liquenoide en cualquier forma o cualquier variante de su presentación tenga una consulta de seguimiento, aunque sea de forma bianual, debido a, como ya hemos mencionado, a que tiene un potencial de transformación maligna, que aunque es muy poco significativa, debe ser considerada. Muchas gracias.